Muy chico, te cuentas y yo este también. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco del no fichaje que hicimos nosotros de Nico Williams, donde el Barça, evidentemente, pues yo creo que hizo un ridículo espectacular. Yo soy del Barcelona, pero evidentemente, pues el culé no significa que el ridículo fue monumental. Fuimos a por jugadores como Luis Díaz, que a mí no me gustaba porque valía 175 millones de euros, una barbaridad pagar eso. Y el Barcelona, evidentemente, no se podía garantizar pagar 175, no teníamos ni millones para fichar a Nico Williams como vamos a fichar a Luis Díaz. Y no solamente que queríamos fichar a Luis Díaz, sino que el Barcelona quería fichar a Heung-Min-Son. O sea, no te vale para Luis Díaz y te vas a ir hasta Heung-Min-Son que te vale 200 millones de euros. Es decir, si no te vale para Luis Díaz, no te va a valer para Heung-Min-Son. El Barcelona, ¿cómo va a fichar a un jugador de 175 millones de euros? Si máximo hemos fichado a Rashford libre. Pasa que lo hemos fichado libre. O sea, y el Barcelona ficha a Rashford y nos creemos aquí los mejores. No, es que el Barcelona, ¿cómo iba a pagar 175 millones de euros a Luis Díaz? O 75 millones. ¿Cómo vas a sacar 75 millones de euros? Si no tenemos un duro. Y Nico Williams valía 50. Ni por 50 millones pudimos pagar a Nico Williams. Vas a pagar 75 de Luis Díaz. Era imposible. Más que Luis Díaz ha ido al Bayern de Múnich. Para mí es un fichaje para el Bayern bastante bueno. En el Barcelona no hubiera valido para nada. También es verdad que el fichaje de Rashford está bien, me parece un buen futbolista. Repito, no creo que Rashford vaya a ser un gran jugador, porque se ha dicho que evidentemente es un jugador que va a aportar mucho, me claro, evidentemente va a aportar mucho, pero que tampoco es un jugadorazo. Quiero decirte, o sea, es un jugador que sí, que está muy bien, que juega bien, yo no digo que no, pero depende, es un jugador que evidentemente tiene sus cosas malas. Para mí no es un jugador tampoco tan importante. Rashford es un jugador que cumple, sí, que cumple. Que juega bien, sí, que juega bien. Pero que no tiene nada que ver en que sea un buen futbolista, en que al final haga las cosas mal. No significa que sea un mal futbolista. Lo que pasa es que evidentemente es un jugador que evidentemente en el Barcelona va a competir, porque al final es un jugador que tiene sus cosas buenas y eso no considero que sea un jugador que evidentemente sea malo, porque parece que aquí va a ser un gran jugador. Para mí no, para mí es un jugador que evidentemente tiene sus cosas malas. En ningún momento he dicho yo que sea un jugador que evidentemente sea malo ni nada. Simplemente que para mí es un jugador que evidentemente tiene sus cosas que va bien y eso. Es un jugador que evidentemente tiene las puertas abiertas en el Barcelona. Creo que Rashford evidentemente es un jugador que va a aportar mucho. Este año esperemos que el Barça haga una gran temporada. Eso sí, todo el mundo los culés queremos que el Barcelona gane el triplete. Tampoco no creo que pase eso, porque el Barcelona evidentemente tiene que ganar la Liga, la Supercopa de España, la Copa del Rey. Espero que sea así, que el Barcelona lo gane todo. Y yo voy a decir que esta temporada el Barça con Rashford va a hacer algo bueno. No sé si nos va a valer para ganar la Liga. Porque, repito, la Liga evidentemente supone una cosa complicada. Son 38 jornadas. Son muchas jornadas. Para mí el Barcelona es superior al Real Madrid. Para mí sí. Para mí tú miras la plantilla del Barcelona y el Real Madrid no le puede competir. Yo evidentemente voy con el Barça. Evidentemente quiero que el Barcelona gane. En ningún momento he dicho que no quiera que gane el Barça. Simplemente que yo creo que el Barcelona tiene que hacer las cosas bien. Porque evidentemente si no te valía para Luis Díaz, ¿cómo te va a valer para fichar a Nico Williams? Es decir, es que el Barça se iba a ir hasta Luis Díaz. Es que vale ese jugador 75 millones de euros. Y el Barcelona va a pagar 75 millones de euros por un futbolista que no vale 50 millones. Sí, sí, sí. Si por Nico Williams no te valía, ¿cómo te va a valer para fichar a Luis Díaz? Además, yo creo que era imposible fichar a Luis Díaz. Era un jugador que evidentemente no valía para nada. Yo evidentemente estoy muy contento con el Barcelona. Creo que el fichaje de Luis Díaz va a cumplir mucho, creo que el Barcelona evidentemente va a estar bien. Yo para mí es un buen jugador que evidentemente aporta mucho, no te digo yo que no, evidentemente. Pero es un jugador que evidentemente va a valer mucho en el Barcelona. Para mí es un jugador que evidentemente es muy importante. No te digo que al final no voy a cumplir ni nada, simplemente que yo creo que es un jugador que va a intentar hacerlo bien. Por eso yo creo que evidentemente es un jugador que va a cumplir. No creo que tampoco el Barcelona vaya a hacer algo mal ni nada. Y voy a decir que el Barça esta temporada con Nico Williams y con Luis Díaz va a estar bien. Yo creo que evidentemente Luis Díaz era un jugador que evidentemente era imposible ficharlo. No entiendo cómo hay gente que puede decir que evidentemente fichar a Luis Díaz era, vamos, o Nico Williams.
Sí, sí, pero es que igualmente, aunque tú hubieras fichado a Luis Díaz y te hubieras gastado 75 millones de euros, que vale mucho, el Barcelona no se puede garantizar pagar 75 millones de euros por un futbolista malo. Luis Díaz es un jugador malo. Es un jugador que evidentemente no vale para nada. Es un futbolista que no te vale para jugar en el Barcelona. Porque si tú miras la plantilla del Barcelona y tú miras la plantilla del Real Madrid, en el Real Madrid Luis Díaz lo hubieran fichado. Pero es que en el Barça no lo hubieran fichado. O sea, es que Luis Díaz valía 75 millones de euros. ¿Tú crees que algún culé podía permitirse ver a Luis Díaz en el Barcelona? ¿Cómo vas a pagar 75 millones de euros por un futbolista que no te va a valer ni la mitad de lo que va a valer otro jugador? O sea, Luis Díaz no es jugador del Barcelona, es jugador del Bayern. Pero es que igualmente daba igual, era imposible ficharlo. ¿Que queríamos ilusión porque a lo mejor podíamos? Sí. ¿Que a lo mejor podíamos haber hecho algo y a lo mejor en un momento podíamos? Sí, repito, se lo hubiera podido hacer. Pero es que a mí esto de que no se puede hacer no me vale a mí. Yo quiero ganar. Yo quiero ganar. Y yo quiero que el Barcelona fiche los mejores futbolistas. Y Luis Díaz era un gran jugador. Pero te tenías que gastar 75 millones de euros. Y si no te puedes gastar 75 millones de euros por Luis Díaz, no me vayas a por Heung-Min que vale 85. Es decir, el Barcelona, sus dos fichajes que quería hacer a Heung-Min y Luis Díaz. Dos jugadores de la Premier, que me parece bien que lo fiche el Barcelona, pero es decir, si no tienes dinero, ¿cómo lo vas a pagar? Es imposible que tú pagues 75 millones de euros por un futbolista que no vale ni 50 millones. Si ni hemos ido a por Nico Williams, que valía 50, ¿cómo te vas a ir a por Luis Díaz, que vale 75? Vete a por un jugador mejor, un delantero mejor, de un, por ejemplo, o vete a un delantero más, yo qué sé, Bardi o algo menos. No te vayas a por Luis Díaz, un extremo, o no te vayas a por Son, no te vayas por Foden. El Barça no puede fichar, es imposible. Si Phil Foden hubiera sido un objetivo del Barça, sí, vale, sea un objetivo del Barça lo que tú quieras, pero vale 180 millones de euros. ¿Tú crees que el Barcelona puede fichar a un jugador de 80 millones de euros? No hemos ido ni por Nico Williams, que nos ha engañado, vamos a ir a por Luis Díaz ahora. Pero es que no hay que vender milongas en los culés. Vamos a ver, Luis Díaz no era imposible ficharlo. Como que no, es decir, vale 75 millones de euros. Y el Barça va a pagar 65 millones de euros por un futbolista que no va a jugar nunca en el Barcelona y que evidentemente el Barcelona no lo va a fichar. Luis Díaz me parece un buen futbolista, pero ¿cuántos minutos hubiera jugado en el Barça? Porque el titular no es. Por ejemplo, Nico Williams en el Barcelona, ¿cuántos minutos hubiera jugado? Seguro que hubiera jugado en el puesto de Rafinha, estoy seguros. Porque Nico Williams, ¿cuántos partidos hubiera jugado en el Barcelona? A lo mejor de suplente hubiera estado. Yo prefiero no fichar a Nico Williams de suplente que ficharlo para. Ya está. Pero te quiero decir, el Barcelona ha hecho ridículo con el tema. Y luego ya la idea de fichar a Luis Díaz. Vamos a ver. Tú eres el Barcelona, de los mejores equipos del mundo. Por ser uno de los mejores equipos del mundo, no puedes hacer este ridículo. A mí me parece ridículo que ha hecho el Barcelona. Porque esto es ridículo. Hemos fichado a Luis Díaz. Hemos fichado a Luis Díaz. Pero ¿cómo vas a fichar a Luis Díaz si vale 75 millones de euros? Y tampoco vale, por ejemplo, Dembélé. Dembélé en el Barça no hubiera jugado nunca. Que me parece un fichaje desacertado el de Luis Díaz. Porque al final, sí, buen futbolista lo que tú digas. ¿Cuántos goles hubiera hecho Luis Díaz en el Barcelona? 20, 25, 30, sí. Y tienes que fichar a un jugador de 75 millones de euros para gastarte tanto dinero para que al final te marque de 30 goles o 35. O sea, te vas a ir a por un jugador de 75 millones de euros cuando te puedes ir a por un delantero como Bardi o un delantero que mejor. Pero vamos a ver, ¿por qué el Barça se complica en irte a por las peores decisiones? No te vayas a jugadores de 75 millones de euros hasta arriba, porque el Barcelona no se va a gastar 75 millones de euros en un jugador que no te va a valer para nada. Nico Williams, aunque lo hayamos fichado, que el Barça yo creo que lo quería fichar. Decidme cuántos partidos hubiera jugado Nico Williams en el Barcelona. Seguro que hubiera puesto el puesto de Rafinha, seguro, porque yo no lo creo. Me parece un fichaje desacertado el de Nico Williams. Además era un jugador que evidentemente queríamos los culés, sí, queríamos los culés, pero evidentemente se ha de todos nosotros. Y luego evidentemente Luis Díaz en el Barcelona, que es ese error. Decir que el Barcelona hubiera fichado a Luis Díaz. ¿Cuántos millones vale Luis Díaz en el Barcelona? Yo te lo digo, 75. El Barcelona no tiene ni 50 millones de euros.
¿Cómo tú vas a pagar a un jugador de 75 millones de euros al final? ¿Cómo te vas a ir tú a por un futbolista? ¿Vale? A por un futbolista que te vale 75 millones de euros. No te vayas a por estas opciones al final. Vete a por, no sé, a un jugador menor, vete a por un, no sé, un Bardi, un delantero así un poco menos completo, no te vayas a por la peor situación. El Barcelona quería fichar a Luis Díaz por 75 millones de euros, ¿vale? ¿Cuánto dinero tiene el Barça en el banco? Porque que yo me acuerdo, el Barcelona tiene 25 millones de euros, o ni eso tampoco. O sea, no hemos podido fichar a Nico Williams y te vas a ir a por la peor opción. Pero si el Barcelona era imposible que fichara a Nico Williams, imposible. Que yo estoy muy contento con el fichaje de Nico Williams del Barcelona, hubiera estado muy contento. Pero futbolísticamente, ¿qué nos hubiera aportado a los culés el fichaje de Nico Williams? Decímelo. Sí, goles. Sí, igual que Rafinha o igual que Lamine Yamal. Porque parece que Rafinha sea malo ahora o parece que Lamine Yamal sea malo. En el Barcelona Nico Williams no hubiera jugado ni la mitad de los jugadores que hubiera hecho el Barcelona. Así que para mí es un fichaje desacertado. Creo que el de Luis Díaz es un jugador que evidentemente voy a jugar en el Barcelona, sí, pero 75 millones de euros. El Barcelona tiene que irse a la peor situación. Es que el Barcelona, con la plantilla que tiene que marcar más goles. No puede el Barcelona fichar por un futbolista que al final no hubiera valido para nada. Es así al final. Y yo como culé estoy contento con la directiva de Barcelona. Sí, estoy contento. ¿Sí, estáis contentos? Con un jugador que había fichado por 75 millones de euros. ¿El Barcelona hubiera fichado a un jugador? ¿Creéis que el Barcelona hubiera fichado a Nico Williams? No, imposible. Pero yo creo que evidentemente el Barcelona no tenía tiempo ni para marcar los goles al final. Creo que evidentemente Nico Williams es un jugador que evidentemente no hubiera fichado por el Barcelona. Porque además es del Atlético de Bilbao. Que él se va a arrepentir en fichar por el Atlético de Bilbao. Pues al final él ha renovado en un equipo que al final va a perder. Contra el Barcelona, Nico Williams no le vamos a aplaudir los culés. Porque nos ha traicionado. Quería venir al Barcelona, al final no ha venido. Que no pasa nada. Si su sueño es jugar en el Atlético de Bilbao y renovar, que lo haga. Pero yo creo que es más tratado por jugar siempre en el Barcelona que podía haberlo hecho. Y nada, chicos, espero que os haya gustado a todos. Y nada, Forza Barça, ahora siempre, chicos. Adiós.